Introducción al derecho tributario. En este video hablaremos acerca de los aspectos generales y el origen del derecho tributario. Vamos a empezar con los inicios de las obligaciones tributarias en la humanidad. Desde los primeros imperios de la historia, los pueblos entendieron que vivir en sociedad tenía un costo compartido. En Mesopotamia, Egipto o Roma, los tributos se pagaban con cosechas, ganado o metales preciosos, y servían para sostener ejércitos, templos y obras públicas. Así nacía la idea de la obligación tributaria, una contribución al bien común. Nacimiento de la obligación tributaria moderna. Con el paso del tiempo, el tributo dejó de ser una imposición del monarca para convertirse en un deber del ciudadano dentro del Estado de Derechos. En Ecuador, la obligación tributaria se define en el artículo 15 del Código Tributario como un vínculo jurídico entre el Estado, acreedor del tributo, y el contribuyente, obligado al pago, que surge cuando se verifica el hecho que ha generado lo previsto en la ley. Tercer punto, la potestad del Estado y el poder tributario. El artículo 3 del Código Tributario establece que solo por acto legislativo se puede crear, modificar o eliminar tributos. Esta potestad refleja la soberanía del Estado y garantiza que ningún impuesto se cobre sin que una ley lo disponga. Así, la tributación se convierte en un ejercicio de justicia social y de redistribución de la riqueza. El cuarto punto que vamos a abordar en este video son las instituciones que recaudan tributos. En la práctica, el principal ente recaudador en el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas, o por sus siglas SRI. También existen entidades como la Corporación Aduanera Ecuatoriana y los GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados, que gestionan impuestos municipales y tasas locales. Quinto punto, nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Según los artículos 18 y 19 del Código Tributario, la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho generador y se hace exigible en la fecha señalada por la ley. Esto significa que la obligación surge, por ejemplo, al vender un bien o recibir un ingreso, y se vuelve exigible al presentar la declaración o vencer el plazo establecido. Sexto punto, ¿qué es el derecho tributario? Esto es sencillo. El derecho tributario es la rama del derecho público que regula los tributos y las relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes, buscando el equilibrio entre el deber de contribuir y el respeto de los derechos de los ciudadanos. Ahora que entendemos las nociones básicas y el origen del derecho tributario, es importante conocer cuáles son los principios fundamentales que rigen este tipo de derecho. El artículo 5 del Código Tributario nos indica cuáles son. Entre los principales tenemos el principio de legalidad, que quiere decir que toda actuación debe darse conforme a la Constitución y los cuerpos legales que nacen de la misma. La generalidad, que se aplica para todas las personas, tanto naturales como jurídicas. El principio de proporcionalidad, que indica que la recaudación o el tributo que se paga es de acuerdo a lo que la persona o la empresa genera. Principio de igualdad, que quiere decir que todos están obligados a contribuir al sistema tributario del país. La irretroactividad, esto quiere decir que no se puede retroceder en lo que a derecho tributario concierne. Y finalmente el principio de progresividad, que nos indica que los derechos tributarios tienden a desarrollarse y no pueden generar retrasos en cuanto a materias que ya se estipulan en los cuerpos de la Constitución y demás normativa legal. Estos principios garantizan un sistema justo, equitativo y transparente. Por otro lado, hablaremos acerca de las fuentes del derecho tributario. Las principales fuentes del derecho tributario son la ley, la jurisprudencia y la doctrina, conforme lo dispone el artículo 2 del Código Tributario. La ley constituye la fuente primordial, ya que solo por norma legal se pueden crear, modificar o extinguir tributos, de acuerdo con el principio de legalidad tributaria reconocido también en el artículo 300 de la Constitución. La jurisprudencia, en cambio, esta orienta a la interpretación judicial uniforme de las normas tributarias, mientras que la doctrina complementa y guía el razonamiento técnico-jurídico. En conjunto, estas fuentes garantizan que el sistema tributario funcione dentro de los límites constitucionales y respete los derechos del contribuyente. Por otro lado, hablaremos acerca del tributo y su naturaleza. El tributo es una
prestación en dinero que el Estado exige por la ley para cubrir gastos públicos, tal como lo define el artículo 1 del Código Tributario. Así es, y su naturaleza es eminentemente pública, pues nace del poder coercitivo del Estado que impone la obligación de contribuir de forma unilateral. Esta posición tiene una finalidad colectiva, que es financiar servicios, obras y programas de desarrollo nacional en beneficio de toda la comunidad. En otras palabras, o hilando un poco más fino, el tributo no es una simple carga económica, sino un instrumento de justicia distributiva y solidaridad social, principios que sustentan el sistema fiscal ecuatoriano. Sujetos del tributo. El artículo 19 del Código Tributario establece que el sujeto activo del tributo es el ente público, acreedor, generalmente el Estado o los gobiernos autónomos descentralizados, mientras que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de la obligación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. El contribuyente es quien realiza el hecho generador del tributo. En cambio, el responsable puede responder solidariamente por el pago, como lo dispone el artículo 23 del Código Tributario. Esta distinción garantiza que el Estado pueda recaudar de manera efectiva, pero también que se respete el principio de responsabilidad individual frente a las obligaciones fiscales. Clasificación de los tributos. Según el artículo 3 del Código Tributario, los tributos se clasifican en tres grandes grupos: impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos, como el IVA o el impuesto a la renta, se pagan sin una contraprestación directa y su recaudación se destina al financiamiento general del Estado. Las tasas, en cambio, se pagan por la prestación efectiva de un servicio público, como una licencia municipal o el registro de una patente. Y por último, las contribuciones especiales de mejoras se exigen cuando una obra pública, como una carretera, el alcantarillado o un parque, beneficie directamente a un grupo determinado de ciudadanos. En este punto cabe mencionar que cada tipo de tributo responde a un principio de justicia y equidad fiscal, asegurando que todos aporten en proporción a su capacidad contributiva. Deberes formales y obligaciones tributarias. El artículo 94 del Código Tributario dispone que los contribuyentes tienen deberes formales como inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, llevar contabilidad, emitir comprobantes y presentar declaraciones dentro de los plazos establecidos. Cumplir con estos deberes no solo evita sanciones, sino que garantiza transparencia, control fiscal y seguridad jurídica en la relación con la administración tributaria. Además, las obligaciones tributarias incluyen el pago puntual de los tributos, intereses y recargos, cuando corresponda. Comprobantes de venta. Los comprobantes de venta, según la normativa del Servicio de Rentas Internas, SRI, son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios, además de servir como respaldo del pago de los tributos. Entre los principales tenemos facturas físicas, notas de crédito físicas, notas de débito físicas, comprobantes de retención físicos, liquidaciones de compra, boletos de espectáculos públicos, tiquetes de máquinas registradoras y guías de remisión. En conclusión, los tributos son mucho más que una obligación económica, son un acto de corresponsabilidad ciudadana con el desarrollo nacional. Por lo tanto, cumplir con nuestras obligaciones tributarias fortalece al Estado, garantiza sus derechos y permite que los recursos se transformen en obras, servicios y bienestar para todos. Queremos agradecer a todas las personas que nos han prestado su atención en el presente video.